Doctora D'Angela, un gusto, la verdad, y un agradecimiento de parte del Comité de Seminarios eh, por haber aceptado la invitación para darnos la plática que tiene como nombre Análisis del impacto de la fototerapia en la corteza cerebral de pacientes con estrabismo y ambliopía mediante electroencefalogramas y MCD. Voy a permitirme leer una pequeña semblanza de la doctora D'Angela Ibrahimi. Es licenciada en óptica y optometría por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Atenas, Grecia. Tiene un máster clínico en optometría comportamental y entrenamiento visual por el Centro de Optometría Internacional COI, Madrid, España. Doctorado en optometría por el Centro de Optometría Internacional COI, Madrid, España. También una maestría en investigación médica por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro en México y un doctorado también en ingeniería por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro de México. El área de especialidad es cerebro, visión y aprendizaje, el conocimiento del funcionamiento cerebral, sus complicaciones y propuestas para su tratamiento. Inspiran su trabajo de investigación en conjunto con otras áreas como neurología, psicología, ingeniería de procesamiento de imágenes cerebrales y neurooptometría. Eh, en 2022 fue nombrada como investigadora nacional y es directora del Centro Brain Vision and Learning Center con sede en Juriquilla, Querétaro, que se dedica a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de las disfunciones del sistema visual, vestibular, propioceptivo y problemas de aprendizaje. Doctora, tuve que resumir mucho su semblanza porque si no me tardaba 10 minutos, pero bueno, otra vez muchas gracias Ah, por aceptar la invitación y pues le dejo el micrófono. muchas gracias. Gracias por la invitación. Estoy contenta de hablar sobre el cerebro, es lo que mejor me sale. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que fue como mi protocolo del doctorado y lo que sigue mi línea de investigación. Yo me dedico mucho al cerebro y visión, me ocupo más de niños, pero también de casos neurológicos, todo lo que es, por ejemplo, traumas cerebrales, ictus, ¿no? Eventos cerebrovasculares. Después de un daño, por ejemplo, del cerebro, lo que se afecta muchísimo son áreas de la visión y del sistema vestibular, ¿no? Equilibrio. Por eso una persona después de un choque, por ejemplo, con el coche, lo primero que ve como todo el mundo inestable, porque tanto el sistema vestibular como el sistema auditivo, a través de las rutas neurológicas que tienen en común, pues vienen afectados. Me voy a enfocar en el estrabismo miopía, ¿por qué? Porque son de las cosas que menos se trabajan, menos se conocen. Es la primera vez que hacemos estos estudios, realmente no había estudios anteriores, entonces pues nos arriesgamos un poquito porque teníamos mucha probabilidad de ser rechazados, ¿no? Entonces, los que vemos más en un consultorio son endotropias, las desviaciones oculares, por ejemplo, con los ojos hacia adentro, exotropia hacia afuera o hiperhipotropia. Hay varios tipos de categorías con base en el rendimiento sensoriomotor, pero como en reglas generales siempre hablamos de endo, exo y peripo. Nos hemos estado enfocando más en, ¿cómo se llama?, en estrabismos congénitos no adquiridos, porque las adaptaciones sensoriomotoras son súper diferentes. Es diferente que tú tengas un estrabismo desde nacimiento, o esencial, o primario, como se llama, etcétera, y es diferente cuando es adquirido, porque tú ya tenías una experiencia previa, la cual sigue permaneciendo en el cerebro, ¿no? El cerebro tiene sus patrones ya hechos y no se olvidan, mientras que cuando niño, cuando eres niño, las adaptaciones o los cambios corticales ya son permanentes a lo largo, entonces es muy complicado que los rompas. Sin embargo, a través de las terapias, pues hemos logrado como hacer cambios en el cerebro de pacientes con estrabismo ambliopía, cambiar como su funcionamiento y sus comunicaciones entre un hemisferio y el otro, entre una área y el otro. Durante esta charla vamos a hablar del estrabismo, más que nada de tipo y magnitud, ¿no? Si son altos o grandes, ambliopía, que es la disminución de agudeza visual, la cual siempre viene acompañada de una disminución de percepción en 3D, que es nuestra habilidad para calcular espacio, ¿no? Que nos permite como conducir sin chocar, etcétera. El electroencefalograma cuantitativo, que es un mapeo cerebral digitalizado, que se hace el electro, se convierte en mapeo cerebral digitalizado, y ahí podemos tener números
como frecuencias, voltajes, etcétera, para poder nosotros como trabajar y medir. Ondas cerebrales, vamos a dar mucha énfasis en ondas, ¿cómo se llama? Teta y alfa, alfa porque es la onda visual, la que se ocupa directamente del procesamiento visual, y teta que es una onda de frecuencia lenta que no debería estar presente, sin embargo sí está presente en nuestros cerebros, porque es una onda de niños cuando tienen una disfunción de neurodesarrollo, por ejemplo. El gradiente antero-posterior, que es el voltaje de lóbulos frontales a lóbulos occipitales, y la coherencia, como un hemisferio y el otro pues se comunican entre ellos. Vamos a ver los campos dinámicos, cuáles son los campos visuales de estos pacientes y pues de la fototerapia, ¿no? La fototerapia Syntonic es una fototerapia con base en filtros de diferentes longitudes. Los filtros son, pues representan como el espectro visible de luz y son de colores rojos hasta colores violetas. Las terapias normalmente son 20 sesiones. Con la teoría anterior eran 20 sesiones, 20 minutos cada sesión, con una luz que puede parpadear o ser estable. Lo que hicimos nosotros, hicimos varios estudios. Primero, hicimos los mapeos cerebrales en estado quo del paciente, como llega tal cual en estado basal. Después de 5 minutos hicimos otra electroencefalograma en el momento preciso que estamos haciendo la fototerapia, durante los 20 minutos, ¿vale? Y luego hicimos la terapia, así como es el protocolo del Colegio de Optometría Sintonía de Estados Unidos, 20 minutos todos los días. Y medimos de nuevo el electroencefalograma y el mapeo, lo realizamos esto para ver cómo era antes, cuando empezó el estado quo, cómo era durante el preciso momento que ve la luz y cómo es después. Y ahí está como lo más interesante. Lo que hicimos nosotros, analizamos la potencia relativa, la absoluta y la frecuencia media. Y se pusieron, ¿cómo se llaman? Los electrodos con el sistema 1020, que es internacionalmente aceptado, de la manera como más convencional y más común, y medimos como todas las áreas del cerebro, tanto frontales como temporales, parietales y occipitales. Lo que nos interesaba mucho analizar es la onda alfa, que pues es la onda visualmente dominante, digamos que es la onda que está activa cuando tú estás en un estado normal, ¿no? Así relajada, despierta. La onda beta gamma son las ondas cuando tú estás en un estado cognitivo, ¿no? Por ejemplo, en este momento que yo hablo, ¿no? En el momento que yo estoy leyendo, en el momento que estoy aprendiendo algo nuevo, son más de concentración y procesamiento de información, ¿no? Delta y teta son ondas lentas, normalmente se están en el sueño o en niños con disfunciones de neurodesarrollo, por ejemplo, los que nacen por parto cesárea, los que nacen, ¿cómo se llama? Con un daño cortical, por forceps, ¿no? El forceps lo que hace es como aprieta el cerebro y hay algún daño, ¿no? Y a través de las mediciones del electroencefalograma analizamos la frecuencia, el voltaje y la coherencia cerebral. Se usó el aparato que se llama Neuronic, ¿no? El cual es de los pocos que convierten el mapeo cerebral digitalizado, el electroencefalograma cualitativo en un mapeo cerebral digitalizado, y medimos sobre todo, como dijimos, pues la onda alfa. ¿Okay? Esta es la onda alfa o la banda alfa. Ustedes si ven en la imagen, vemos como un color amarillo, luego tenemos colores hacia el rosa y al final también amarillo. Este amarillo, arriba, en la imagen de arriba, en la imagen A, debería ser solo en la parte posterior, porque ¿qué significa? Que la onda alfa en estado de relajación debe estar en la parte posterior, que es la parte visual o la parte occipital. Si yo tuviera aquí, por ejemplo, un cerebro, la onda alfa debería estar en esta parte. En esta parte que es frontal no debería encontrarse onda alfa porque está hablando de una disfunción de lóbulos frontales. Y los lóbulos frontales son estos lóbulos que tienen que ver con todo el yo, mi pensamiento lógico, mi pensamiento concreto, vetar impulsos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Luego, después de las 20 sesiones de fototerapia, pues aquí vemos la imagen, ¿no? En la segunda, como vemos como toda la onda alfa en los lóbulos posteriores. ¿Vale? Entonces vemos cómo va a ayudar como la fototerapia. Y estas mediciones se transforman o se traducen en lo que llamamos nosotros gradiente antero-posterior. ¿Cómo es voltaje del cerebro? El cerebro tenía que tener un voltaje más alto, como dijimos, en los lóbulos occipitales, un voltaje más bajo en los lóbulos frontales. Entonces, el lóbulo visual, ¿no? El lóbulo occipital tiene que tener un voltaje más alto y aquí un voltaje más bajo o negativo. Esto significa que este pues está vetando impulsos, no está tomando decisiones concretas. Cuando tú eres activo eres un poquito así, ¿no? Eres una persona más impulsiva, ¿no? Eres una persona menos lógica, digamos. Entonces, lo que medimos luego lo convertimos como estos datos en voltaje y vimos cómo fue la distribución del voltaje en estos pacientes con estadios de ambliopía. Luego tenemos la coherencia, ¿no? Tenemos la imagen A y B. La coherencia significa que el lóbulo derecho
¿ok? Hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo tienen la misma distribución, que puede ser con mucho menos voltaje, pero debe ser igual. Cuando la distribución de la energía en un hemisferio y el otro son paralelos, son iguales, digamos que la comunicación o la información que se manda es paralela y es buena. Cuando un lóbulo está muy activo, con mucho voltaje, y el otro con menos voltaje, significa que hay un ruido visual. El ruido visual exactamente, o el ruido de información visual, es la variabilidad de la información que mandan las neuronas, mucho o poco, ¿ok? Queda claro hasta aquí, espero. Hicimos un análisis estadístico tremendo en esto, porque tuvimos 3 medidas diferentes en estado Q durante la fotoestimulación y después de las 20 sesiones. Se usaron varios tipos de pruebas, tanto paramétricas como no paramétricas. Se tuvieron que ver los grupos de la distribución de los datos. Realmente fue un lío, ¿eh? Me cansé un montón. Y luego, pues, en nuestros resultados, pues hicimos las resultados como más demográficos y luego los que tienen que ver como más en sí de los valores de la electro, ¿no? Tuvimos 17 pacientes del grupo control y 17 pacientes del grupo sano, del grupo enfermo. La edad más o menos 18, más o menos 10, 23, muy parecidas. Con dominancias oculares, la mayoría eran derechos, muy pocos eran izquierdos, manuales iguales. Unas endotropias bastante altas, exoforias altas, lo que teníamos muy bajo, pues las hiperhipotropias no eran altas. Una estereopsis claramente muy baja para los pacientes con estrabismo, una estereopsis muy buena y normal para los pacientes de control, ¿vale? Luego nosotros vimos pues los datos igual fueron la segunda fase, ¿ok? Continuamos luego con el registro de actividad cortical al inicio del estudio y durante la fotoestimulación en ambos grupos a través del electroencefalograma. Y los parámetros que nos interesaban, como dijimos, era onda alfa, onda teta, bajo voltaje y alto voltaje, ¿vale? Lo que he puesto en rojo es la onda teta. ¿Por qué es muy importante la onda teta? Porque en el estado basal de estos pacientes la onda teta estuvo presente. ¿Qué significa? Está una onda teta presente. Significa que el cerebro de estos pacientes está lento. Significa que en los lóbulos frontales hace que estos pacientes tomen como decisiones más lentas que los otros. No significa que son personas que no van a avanzar. Al contrario, pues cada cerebro es diferente, cada cerebro compensa. Yo he visto de todo. Las personas con voluntad a veces van mucho más o avanzan más en la vida que las personas inteligentes por sí mismos, ¿no? No significa que no son tan inteligentes, pero pues si yo voy a 1000 por hora, estos van a ir por 100 por hora, ¿no? En esto quiero decir. Onda alfa, que es la onda visual, vemos como en estado basal un valor un poquito más bajo en estos pacientes y en los pacientes del grupo sano, pues estado basal un poco más alta. Más alta es la onda alfa, más activo eres visualmente con una persona. Y lo importante es que... Ay, perdón. Durante la fotoestimulación, la onda teta, en el momento preciso que tú ves la luz, no está presente, desaparece. Pero después de la fototerapia, de nuevo vuelve a aparecer con un valor un poquito más alto, 4.6, 5, más se aumenta la onda teta de valor, más se va a acercar al valor luego de onda alfa o onda beta, etcétera, etcétera. Si cambia un poquito, este cambio no era significativo pues de manera estadística, pero otra la estadística está en la clínica, ¿no? Que un cerebro que, pues, esta onda teta, digamos que empieza como a desaparecer o convertirse en otra onda, significa pues que se está activando un poquitito más, ¿no? Entonces, esta era la cosa como más novedosa que encontramos de que la onda teta en estos pacientes está presente tanto en estado basal como después de las 20 sesiones, pero en el momento que tenemos una fototerapia, pues esta onda teta disminuye su presencia y se vuelve como más poderosa, pues para que se convierta en un momento en otra onda y ya no exista, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que el cerebro estrábico y ambliópico siempre es un cerebro estrábico y ambliópico. Significa que su estigma ahí está. Este cerebro, a pesar de las terapias, va a quedar como siempre un cerebro con esta misma ambliopía. Entonces, el estigma de estos cerebros no cambian. Eso sí, la luz, en el momento que está presente, por ejemplo, o con parpadeo o sin parpadeo, activa el cerebro, ¿no? Entonces, tú estás más despierto y haces que todas digamos, las ondas presentes, en este caso, serían solo alfa, beta y gamma, ¿vale? Podemos ver otra cosa muy interesante que no se explica ni siquiera con base en la neurofisiología es porque en estado, por ejemplo, tenemos bajo voltaje. En los pacientes con estrabismo y ambliopía, en estado basal, pues el bajo voltaje es positivo. Pero en los pacientes sanos, el grupo de control es negativo. Pasa lo mismo durante la fototerapia, ¿ok? En estado basal en los pacientes con esta misma ambliopía es positivo y en los pacientes con, ¿cómo se llama? En el grupo control es negativo. Ahora, con la neurofisióloga estuvimos buscando información, no existe información, lo que podemos decir es que
Un cerebro sano, ¿no? Es un cerebro que no necesita hacer esfuerzo. Entonces, si tú tienes un bajo voltaje bajo, es que porque estás como más relajado, ¿no? Tu cerebro no necesita hacer ningún tipo de esfuerzo para compensar nada. Un bajo voltaje, pero positivo, está significando que tu cerebro está haciendo un esfuerzo mayor para compensar algo. En este caso, que las adaptaciones sensoriomotoras que se han hecho a causa del estrabismo congénito, porque es congénito, significa que tus adaptaciones ya son muy profundas, ¿vale? No sucede lo mismo con el alto voltaje, ¿no? El alto voltaje es siempre positivo. Claro, en el grupo sano, en estado basal es mayor, queda casi igual durante la fototerapia, pues no tiene por qué cambiar. Solo un cerebro que necesita ser recableado va a cambiar, ¿no? Pero podemos ver como el alto voltaje cambia muchísimo, ¿no? En el grupo con estrabismo, ¿ok? Significa que está aumentando el alto voltaje, estamos teniendo como una respuesta, ¿ok? Estas son las representaciones de estos datos, pero ya como en un estado, digamos, más visual, ¿no? Podemos ver en el grupo con estrabismo como pues el valor de la onda alfa, de la onda visual, está un poquito más bajo que en el grupo control. Luego, esto podemos ver cómo va a cambiar la cosa durante los 20 sesiones de la fototerapia, ¿ok? Podemos ver en el grupo con estrabismo del punto 1 a 2 después de 20 sesiones y en el grupo en el grupo control, digamos, del punto 1 como empezamos, en el punto 2 como terminamos, ¿no? Vemos los cambios significativos, no tanto tanto para los grupos, ¿ok? Pero no tan fuertes como en el tiempo. De 1 a 2, en el grupo con estrabismo y miopía no es el cambio súper significante que con el grupo control, pero en el tiempo sí, ¿no? Entre los grupos sí, pero en el tiempo no. Aquí podemos ver igual la representación del bajo voltaje en estado basal entre ambos grupos y bajo voltaje durante la fotoestimulación. Acuérdate que durante la después de las 20 sesiones son dos cosas diferentes. Durante la fotoestimulación es que el paciente está viendo la luz, ¿vale? Entonces está activo, los ojos están viendo la luz, está activo, está recibiendo las longitudes y está cableado. Después de las 20 sesiones simplemente está cableado, pero en su estado como más natural, ¿no? Sin ningún tipo de estimulación en este momento, en un estado de relajación total, ¿ok? Podemos ver, aquí es muy significativo como son los valores en el grupo con estrabismo y ambliopía, valores positivos y valores negativos para el grupo control. Igual se mantiene como la misma tendencia, digamos, también después de las 20 sesiones, ¿ok? Luego vamos a ver el bajo voltaje del grupo con estrabismo en estado basal y durante la fotoestimulación, porque esto fue uno de los datos que más cambió en estado basal y durante la fotoestimulación hay un aumento del bajo voltaje. Lo mismo, el bajo voltaje podemos ver también en el grupo, en el alto voltaje durante la fotoestimulación para el grupo estado basal y durante la fotoestimulación. Entonces, tanto alto como bajo voltaje sí aumenta. Luego vemos el bajo voltaje entre los grupos, la diferencia y entre puntos 1 y 2. Hay una diferencia entre los grupos, pero no entre antes de fototerapia y después de las 20 sesiones. La diferencia muy grande es durante la fotoestimulación, el momento preciso, pero después de las 20 sesiones hay un cambio, pero no tan significativo, ¿vale? Ahora, lo que sí mucho nos llamó la atención es en el voltaje alto, en el grupo con estrabismo, tenemos de punto 1 a 2 un aumento del alto voltaje, pero en el grupo control hay una disminución del punto 1 a 2. ¿Ok? No es que ¿qué significa esto para nosotros? Que la luz está siendo un efecto negativo en un cerebro sano, ¿ok? Está provocando un desequilibrio, porque normalmente pues la luz tendría siempre que ir en un proceso como de mejoría, porque se supone que es un tratamiento, pero considerando que estamos haciendo tratamiento a un grupo control, pues no es válido, ¿no? Entonces, consideramos que la luz está empeorando como la respuesta cortical en los pacientes sanos, ¿vale? Luego tenemos como una correlación, ¿ok? En estado basal o después de las 20 sesiones, ¿no? No en el mismo momento de la luz, ¿no? Vimos los cambios, pero vimos la onda alfa. ¿Qué sucede, ok? En estado basal, ¿cómo se correlaciona con la onda alfa? Ok, luego hicimos la correlación entre el voltaje bajo, ¿no? Y el voltaje alto después de las 20 sesiones. Lo que hicimos es que, ¿cómo se comportó el cerebro durante las 20 sesiones que hicimos con el voltaje alto y cómo se correlacionó con el voltaje alto, el voltaje bajo? Entonces significa tanto bajo como alto tienen que ir en paralelo. Si uno mejora, pues el otro también mejora. Y sí, vimos una correlación también positiva en este caso.
Lo que nos llamó muchísimo la atención luego fue la distribución de las ondas alfa y zeta en estado basal durante la fotoestimulación y después de las 20 sesiones, ¿vale? Tuvimos, como dijimos, en total 16 pacientes. Donde ven el número rojo es porque están estos pacientes estimulados con filtros rojos. Donde ven el color azul es porque están estimulados con filtros hacia el espectro azul, ¿no? Azul o violeta. Porque algunos filtros que nosotros usamos son filtros de colores como más hacia el violeta claro, ¿no? Otros son más azules, puede ser como azules oscuros, azules menos oscuros, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo con colores es para que se distingue mejor la distribución de los alfas, ondas alfa y tetas. Onda alfa, si ustedes ven, es una onda que, como le expliqué, debe ser occipital y parietal. No debe haber onda alfa en otros lados. Si nosotros podemos mirar, ¿ok? Así de rápido, podemos ver como con los azules hay más pacientes que tienen como una distribución más occipital o parietal y los rojos tienen unas distribuciones también frontoparietales. Otra cosa muy interesante es que en estado basal todos los pacientes tuvieron una onda teta en los lóbulos más frontales y centrales. Los lóbulos frontales son los lóbulos de la lógica y los lóbulos, los hemisferios o digamos las partes más centrales del cerebro son los que tienen que ver más con motricidad. Entonces, motricidad fina, organizada, ¿no? Movimientos guiados por el sistema visual. Vemos mucho en distribución Z frontocentral o frontoparietal que tiene que ver, ¿no? Lo que dijimos todo, pues el pensamiento lógico con parietal como el espacio y distribución del tiempo en el espacio y en distribuciones espacio-temporales, como lo decimos. Y vemos la coherencia te está diciendo cómo un hemisferio se comunica con el otro. Y vemos sincronía entre pacientes que se fueron estimulados con el filtro rojo y asincronía en los otros pacientes. ¿Qué significa? Que en estado basal los pacientes con estrabismo y ambliopía son asincrónicos la mayoría, aparte de estos tres. Entonces, queremos nosotros ahí decir de que todos estos pacientes con estrabismo y ambliopía, a pesar de que en sus vidas pueden ser exitosas, esto no significa nada. El cerebro tiene su manera de organizarse, tiene una jerarquía como especial. Y esto va a hacer de que podemos compensar de una manera o de la otra y salir adelante. Y luego, acuérdense que muchos de nuestros pacientes, pues por ejemplo, yo como trabajo en Juriquía, pues son niños que han tenido varios tipos de estimulaciones, que quinoterapia, que el uno, que el otro, ¿no? Como que son niños siempre que han sido activos. Sus cerebros, dentro de todo, han sido unos cerebros plásticos, unos cerebros bien estimulados. Aquí el chiste sería, por ejemplo, ver cómo otros niños, por ejemplo, de zonas rurales, ¿no? Cómo reaccionan a la fototerapia comparado con estos niños, o cómo es el cerebro de estos niños que están en zonas rurales donde a lo mejor no tienen ni el contacto con tecnología ni nada, ¿no? Para ver como un poquito cómo varía la plasticidad en estos. Luego vimos la distribución de ondas alfa en el estado de coherencia cerebral durante la fotoestimulación. Si nosotros vemos aquí, lo primero que vemos, la distribución es occipital, no hay onda teta y la coherencia casi perfecta en todos, tanto en rojos como en azules. Entonces, en el momento de fotoestimulación, el efecto es positivo, tanto en los pacientes que se estimulan con filtro rojo como los que estimulan con filtro azul. Y onda teta desaparece totalmente. Entonces, tenemos perfectos resultados en el momento cuando nosotros estamos trabajando con las longitudes específicas. ¿Qué sucede después de las 20 sesiones? Pues un poquito ahí nos decepcionamos porque sí, hay una buena distribución de las ondas alfas, vuelve la onda teta a estar presente, no solo frontal, cambian algunas cosas, pero continúa a tener el predominio frontal. Significa que frontalmente sí están afectados. Y la coherencia muy buena en todos los pacientes estimulados con filtros azules y un poquito menos con los filtros rojos. Entonces podemos ver cómo longitudes hacia el azul dan una sincronía. Hacia el rojo disminuyen esta sincronía. ¿Ok? Entonces, los pacientes que vienen estimulados con filtros rojos no siempre van a tener buenos resultados. Los que vienen estimulados con filtros azules siempre van a tener buenos resultados. A ver, esto no tiene que ver solo con la longitud, tiene que ver con el tipo de estrabismo. Con rojo se estimulan sobre todo los que son endotropia y con azul los que tienen exotropia, lo cual significa que la endotropia tiene digamos, muchas adaptaciones mayores. ¿Por qué? Porque al desviar hacia adentro el solapamiento de las áreas es mucho mayor y todas estas áreas tienen escotoma. Las escotomas son muy profundas. Mientras al tener un exo, el solapamiento es muy mínimo y la supresión o las zonas que no se usan
pueden ser más extensas pero menos profundas, ¿vale? Entonces podemos ver como ya a través de la fototerapia cómo ya te dan como una información de cómo es este cerebro, cómo reacciona, ¿ok? Entonces, muy buena distribución de la onda alfa, sobre todo para los azules, coherencia igual para los azules, pero tenemos el regreso de la onda teta que no debería. Y dimos como el resumen pues, de nuestra información, de nuestras tablas, y podemos ver, por ejemplo, todos los parámetros que usamos en cuanto a en la parte funcional del sistema visual y las medidas que hicimos fueron agudeza visual, lejos y cerca. ¿Por qué? Porque son rutas visuales diferentes. Normalmente todos estamos acostumbrados a tomar la agudeza visual solo de lejos y se nos olvida que de cerca la ruta a nivel neurológico pasa por otras áreas, ¿ok? Hicimos estereops, nuestra habilidad de ver en 3D, que es lo que más nos interesa al final. El único motivo para tener los ojos es para ver 3D. En el momento que uno de estos ojos falla, aún no ve muy bien, el cerebro rechaza la información y solo uno usa un ojo, por eso ves en 2D, ¿no? Entonces, estereopsis para nosotros fue crucial. En pacientes con estrabismo medimos endotropia, exotropia o hipotropia, y en los pacientes sin estrabismo, en el grupo control, vimos su exoforia, ¿no? Todos tenemos un estado de exoforia normal, que son como casi 4 dioptrías. En estos pacientes hubo más que 4 dioptrías, eh, la media fue 12 más o menos 5 más o menos, ¿no? Pero pues todo es un estado exofórico, lo cual pues es el estado más deseado, ¿no? Y luego medimos los mismos datos durante la fotoexclamación y después de las 20 sesiones de la fototerapia. Y aquí viene la tabla con los resultados después de las 20 sesiones de fototerapia. Si nos referimos a la P, hay una mejoría casi en todo, pero aquí lo que me gustaría que dieran como énfasis es la cantidad de estereopsis en estado basal para los pacientes sanos, ¿ok? Y la cantidad de estereopsis en estado basal después de las 20 sesiones de fototerapia, ¿ok? Podemos ver cómo hay un empeoramiento. Entonces, en estado basal, los pacientes sanos tenían una estereopsis de 25,82, que es la media, ¿no? 25, 26 es la media. Después de las 20 sesiones, tuvieron una estereopsis de 54, ¿ok? Significa que empeoraron no, 54, cuando es esta. Sí, tuvieron empeoraron muchísimo después de estas 20 sesiones de fototerapia, lo cual significa que la fototerapia, si se aplica a un paciente que no lo necesita, le estamos haciendo peor que mejor, ¿no? No estamos mejorando nada. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas fototerapias se usan en pacientes que tienen como estados anímicos como bajos, altos. Entonces, sí. Si la luz funciona, pues sabemos muy bien, pues otra cosa, bueno, pero yo vengo de Grecia y de Italia y soy más así, otra cosa, si fueran a ser, no sé, de los países nórdicos, ¿no? A lo mejor no tengo la misma chispa y la misma alegría. En los países con más luz, como México, la gente es como también igual más alegre, más relajada. Y en países como Alemania, con menos luz, pues la gente es más estricta. Entonces, sí, la fototerapia funciona. Sin embargo, a la hora de usarse para depresión o para estados anímicos cambiantes, pues va a afectar de manera negativa el sistema visual. ¿Ok? En pacientes que no lo necesitan, ¿no? Que visualmente no tienen problemas. Nosotros hicimos otras medidas que se llaman campos visuales. Los campos visuales se miden con respuesta al color verde, azul, rojo y blanco, ¿okay? De alguna manera el blanco es el color control y verde, azul y rojo pues responden a los 3 conos, ¿no? Que los importantes en el sistema visual. Entonces medimos los campos y sí hubo una mejoría importante en los campos. Y como conclusión, pues los puntos importantes, que los pacientes con estrabismo y ambliopía siempre son pacientes que tienen estrabismo y ambliopía. Esto no va a cambiar jamás. Su estigma es esa. ¿Podemos mejorar a través de fototerapia? Podemos mejorar. ¿Podemos garantizar resultados en todos? No podemos. Pacientes con endotropia, reacción diferente a pacientes con exotropia. Entonces, los filtros rojos tienen un efecto diferente en el cerebro que los filtros azules. Y esto se debe de que la parte sensoriomotora de pacientes con estrabismo y ambliopía es diferente en endos y es diferente en extros. Los filtros azules todos dan un equilibrio de sincronía muy bueno después de las 20 sesiones, pero el onda teta va a quedar siempre presente, chicos. Vamos a ver cambios en el voltaje. Un dato muy importante es que el voltaje en pacientes con estrabismo y ambliopía, el voltaje bajo es positivo y el voltaje bajo en los controles es negativo. Hay un aumento del voltaje bajo en del estado basal ¿cómo se llama? Y en el estado durante la fotoestimulación, pero este cambio no es muy grande después de las 20 sesiones de terapia. Hay un incremento súper importante en el voltaje alto del estado basal durante la fotoestimulación, que igual no es tan importante después de las 20 sesiones. Entonces, lo que podemos hacer en la luz es que la luz tiene un muy buen impacto en el momento que se usa. Por eso nosotros, por ejemplo, en el campo de neurooptometría del desarrollo funcional, lo que hacemos, usamos muchísimos aparatos que tienen la luz, porque al momento de que
tenemos pues luces que parpadean con diferentes frecuencias o colores, estamos activando el cerebro. Pero estos resultados no se mantienen de la misma manera después de las 20 sesiones. Ahora, sería de medir después de 3 o 6 meses. Si 20 sesiones no se mantuvieron tanto, pues nuestra hipótesis es que no tiene mucho sentido medirlo después de las 3 meses. Eso sí, lo que se debería hacer es como usar estas terapias de nuevo, ¿no? Significa repetir. Si lo hice ahora, repetir en 3 meses, repetir en 3 meses. No es como una constante. Al final, ¿cómo aprende cualquier tipo de cerebro? Bueno, un cerebro neurotípico aprende a través de la repetición. Un neurodivergente va a aprender a través de asociaciones, ¿no? Esto ya se sabe por neurociencias. Pero a medida que tú despiertas o activas el cerebro a través de la luz, estos resultados pueden ser como más obvios y que se mantengan en el tiempo. En una segunda fase, lo que hicimos nosotros es medir todos los filtros que se usan en fototerapia y estamos ahora en eso para ver cuáles serían las mejores combinaciones y proponer un nuevo protocolo. ¿Por qué? Existe la teoría, pero nadie te da, por ejemplo, longitudes, ¿no? No, nadie te da transmitancia. Entonces lo que hicimos es, compramos todos los filtros que se usan y hicimos el primer artículo con los filtros básicos, ¿no? Los filtros básicos eran, que usamos en el primer estudio, eran Neurasthenic, que es como más hacia violeta, Omega, que es azul, Depresan también, que es como un azul clarito, el Mu es verde, el estimulante amarillo y Alfa, que es rojo. Estos fueron los primeros filtros que nosotros usamos durante este estudio, ¿no? De medir las longitudes, transmitancias y verlo cómo funcionan en paciente en grupo control, ¿no? Pero y en grupo con estrabismo, pero un tipo específico, acomodativo, ¿no? Y medir, pero con potenciales ya que pues hicimos electros y mapeos, ahora nos faltaban potenciales visuales evocados. Entonces usamos estos 6 filtros, neurasténico, omega, depresante, mu, estimulante y alfa, ¿no? Y ya luego pues medimos también la longitud y la longitud y la transmitancia de los otros. Si nosotros podemos ver, ¿ok? De neurasthenic hasta alfa, tenemos de 440 hasta 731, con una transmitancia de 36.02 hasta 81.8, ¿vale? Esto fue en la segunda fase. Hicimos los potenciales evocados y en los potenciales nosotros medimos cosas importantes como N77, ¿ok? Que nos da como la llegada de la información del estímulo visual de la corteza hasta el tálamo, ¿ok? El tálamo es la parte integral, ¿no? El tálamo se encuentra, si yo abro el cerebro, ¿ok? Si lo abro en dos partes, está en las partes interiores. Entonces, el tálamo es un centro integrador de toda la información, llega información visual, auditiva, aparte del olfato, porque el olfato, chicos, directamente va en la corteza olfativa, por eso se usa en terapias como Alzheimer ¿cómo se llama? Y degenerativas. ¿Por qué? Porque es una respuesta muy de supervivencia y es rápida y ayuda como en mejorías. Pero el resto de la información sí va al tálamo. Entonces, y cuando yo mido como estos picos N75, P100, P145, estoy midiendo como velocidad de información. ¿Ok? N75 significa que en 75 milisegundos esta información debe llegar al tálamo. El P100, que es la información, pues es lo que más nos interesa porque está hablando de este pico puramente visual y te dice en qué momento exactamente llega en la corteza 17, en la parte esta de atrás y verde, y P145, que igual es un pico positivo, pero que va en las áreas 18 y 19, que son estas áreas amarillas y que luego mueven la información hacia otras áreas del cerebro, ¿vale? No analizamos mucho el P145 porque pues nuestro enfoque era N75, que habla como de la vía no cortical, digamos, es una vía más de la segunda vía visual, y P100, que es pues la puramente visual, ¿no? Entonces vimos cómo eran las medidas en estado basal y con cada filtro, ¿no? 6 filtros, ¿no? Un montón de medidas. Cualquier cambio de 30% del valor basal con lo que medimos luego es un cambio significativo fisiológicamente, clínicamente, ¿vale? Nosotros, ¿qué es lo que vimos? Vimos tanto las medidas que hicieron en monocular de potenciales, pues si se hacen en monocular siempre, midimos las respuestas N75, ojo derecho, ojo izquierdo, midimos P100, ojo derecho, ojo izquierdo, la amplitud, ¿no? Que es la diferencia de N75, P100, de un ojo y del otro, ¿vale? Entonces, lo que nosotros vimos fue que N75 en estado basal, ¿ok? Con el ojo derecho, tiene estas reacciones que nosotros vemos en la imagen con el filtro alfa, con el filtro mu, con el filtro omega y con el filtro neurasténico. Y significa que ha aumentado el valor. Si con el ojo derecho, por ejemplo, reaccionaba a 66 milisegundos muy rápido, pues esta reacción como un poquito se hace más lenta, ¿no? Con el uso de los filtros, ¿ok? Luego,
el ojo izquierdo, si ustedes ven en la segunda imagen de abajo, reacciona a menos filtros. ¿Por qué nosotros pensamos que reacciona más con el ojo derecho? Porque todos estos pacientes fueron dominantes del ojo derecho. Significa que el hemisferio izquierdo, que es responsable y que es también el responsable de todo aprendizaje cognitivo, pues es el cerebro que está respondiendo, pues más que el cerebro, que el hemisferio derecho, que responde al ojo izquierdo. Igual, misma casi respuesta obtuvimos, ¿no? Con el P100, ¿no? En la onda como visual, la que va directamente a la corteza visual. Y vimos como si en estado basal tiene un valor más bajo, con los filtros está aumentando. Entonces, la velocidad de transmisión está siendo más larga. Luego vimos la diferencia de la BP, aquí sí es algo diferente, cómo un ojo y el otro conducen y cómo se correlacionan entre ellos, ¿no? Y estos valores me están significando cuántas neuronas se contraen entre ellas. Podemos ver cómo empezó con el ojo izquierdo, tanto con el ojo derecho, ¿ok? La amplitud entre, pues, ojo derecho, ojo izquierdo, y vemos cómo va esta amplitud disminuyendo, la sincronía entre las neuronas va disminuyendo. Lo que podemos nosotros decir es que en estos filtros vimos que en la respuesta del cortical, digamos, la respuesta cortical de estos pacientes es menor que antes. ¿Qué significa? Que estos filtros están disminuyendo esta velocidad de transmisión, esta conexión, es como si de alguna manera están disminuyendo este ruido visual que está ahí dentro, ¿vale? Y fue diferente la respuesta, sobre todo para verdes, azules y rojos. Y a través de las medidas que nosotros hicimos, vimos que como para algunos, perdón, para algunos colores, como el verde, por ejemplo, o el rojo y el azul, en algunos dependió como esta respuesta a causa, fue la respuesta debida a la longitud y para otros debida a la transmitancia. Por ejemplo, el mu, ¿ok? Tiene tanto por uno y como por el otro. Con el filtro, por ejemplo, ¿cómo se llama? El blue y más hacia blue azul, podemos decir que estaba más relacionada con la longitud. Para los colores como hacia rojo, más relacionada a lo mejor con la transmitancia. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque digamos, mismas longitudes tuvieron respuestas diferentes, pero estas respuestas fueron porque la transmitancia fue diferente. Otros que tenían la misma transmitancia, la longitud fue diferente. Entonces, para algunos filtros se basa más en longitud y para otros como más en transmitancia y para algunos pues, como una combinación. Pues sí, nos falta aún analizar, por ejemplo, los otros filtros, los otros 5 filtros que nos quedan y ver un poquito sus combinaciones. En esto estamos todos, porque no se usa solo alfa, delta, teta por solo, se usan alfa, delta, teta, alfa, omega, ¿no? Y midimos un poquito qué está sucediendo con esto, por qué tantas combinaciones y estamos viendo cosas interesantes, sobre todo pues relacionadas con longitudes y transmitancias, ¿vale? Entonces, ¿qué podemos nosotros decir, chicos? De que las longitudes sí van a afectar el cerebro, claro que lo van a afectar. ¿Por qué estamos eligiendo nosotros puramente ambliopía y estrabismo? Porque hay adaptaciones desde nacimiento, como son congénitos, son cerebros diferentes de los cerebros sanos. Y esto se ha visto también con resonancias magnéticas, como los cambios corticales están en diferentes áreas y están tanto en sustancia gris en las neuronas como en sustancias blancas, como en las conexiones. Entonces, como es una enfermedad en sí ya establecida como una disfunción de neurodesarrollo, pues son casos como muy importantes para estar analizada y para comparar cómo funciona el cerebro de unos o cómo reacciona ante la luz y cómo reaccionan los del otro, ¿vale? Entonces sí podemos tener como un arma muy fuerte, en este caso, como muy poderosa, que es en este caso pues la luz, pero que no va a funcionar igual en todos los pacientes. También los mismos pacientes con estrabismo tienen diferentes adaptaciones. Mi cerebro, yo puedo tener el mismo ángulo y mismo tipo y funcionar o reaccionar diferentemente que otro. Si me pones a mí un filtro rojo, que pues en general los colores rojo activan el sistema nervioso simpático, que te ponen alerta, pues voy a estar más así. Pero a una persona que ya por sí misma es una persona más tranquila, te le pones un filtro rojo, a lo mejor pues la ayudas a activar y estar bien, pero en mí, por ejemplo, también si tuviera el estrabismo, este filtro no funcionaría. Entonces no hay que tomar solo en consideración el tipo de estrabismo, el tipo de problema, pero también el tipo de personalidad, ¿no? Cómo es la personalidad de cada cerebro, cuál es el estigma de cada cerebro, ¿vale? Pues esto es todo lo que pues me he enfocado últimamente, en los últimos 3 años. Vamos a estar como continuando en este ámbito para proponer un tratamiento y que sea como un tratamiento ya más específico y más enfocado a los pacientes con estrabismo y miopía. Yo sé que a lo mejor no son temas que ustedes tratan, pero todos tenemos un cerebro, nunca saben cuándo me van a necesitar. Entonces, respétenme. Pues listo, chicos. Cualquier duda, pregunta, yo sé que es un tema nuevo, pues mucho gusto. Muchas gracias, Muchas gracias. doctora.
doctora D'Angela, por esta presentación, un montón de información y la verdad se queda uno pensando, ¿no? Acerca de todas estas tratamientos y cosas que influyen en el cerebro. Doctora, yo tengo una pregunta. ¿La Sí, fototerapia podría ser extendida más allá de estos problemas de estrabismo y como qué posibilidades tendría con cerebros sí, sanos? ajá, Qué mire, ventajas podría dar? no, aquí no lo he puesto, pero hay mucha investigación. Pero fíjate, no se ha usado tanto en estos años, ¿eh? La fototerapia hasta ahora, toda la investigación se ha usado en Alzheimer's, en Parkinson, en pacientes con problemas del sistema nervioso central como aprendizaje, lectoescritura, ¿vale? Y en pacientes con síndromes depresivos o seasonales, ¿no? De que, pues, por falta de luz y todo. Se ha usado con éxito en todos estos y también como en tratamientos como miopía, ¿no? Para disminuir como los filtros, ¿cómo se llama? El infrarrojo de baja longitud, de bajo voltaje y todo eso se ha usado más como en estos tratamientos. No se ha visto como en pacientes sanos, pero yo de mi experiencia y de lo que vi, muchos de mis pacientes sanos fueron pues personas del doctorado, ¿no? Y todos tuvieron un efecto negativo, tanto en coherencia cerebral como en las respuestas luego visuales. Claro, se mantiene del primer día a 20 sesiones, pero luego pues el cerebro va a recuperar su estado quo y va a regresar a la normalidad. No son efectos que se mantienen si se empeoran en la fototerapia, que se van a empeorar toda la vida. No, el cerebro ya regresa a estado quo, pero sí, si se usa en pacientes que no nos, en personas que no se necesita, es un efecto negativo. Ahora, si tienes depresión, por ejemplo, si usan como estos filtros verdes, verdo-azules, verdo-morados, ¿no? Porque se supone que están activando el sistema nervioso parasimpático, es el que te relaja, ¿no? Y para que tú, pues, tengas un estado anímico más normal. Pero sin embargo, sí va a tener un efecto, yo considero que va a tener un efecto negativo sobre el sistema visual. Sí pueden las áreas de emoción afectar de manera positiva, pero visualmente de manera negativa. Lo bueno, lo que digo siempre es que no se mantiene a largo. Si en 20 sesiones no se mantuvo mucho, pues en 3 meses vas a regresar al estado quo. Entonces considero que sería mejor la fototerapia aplicarla en los que realmente lo necesitan, porque las adaptaciones que se han hecho en pacientes con un problema son diferentes. La estructura, el cerebro en sí, las áreas siempre son las mismas, pero las conexiones son diferentes. Entonces, ellos sí tienen una necesidad y el cerebro va a reaccionar. Tan es cierto que hasta pacientes, por ejemplo, con pequeñas disfunciones visuales que no son estrabismo y ambliopía van a reaccionar positivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque siente una necesidad del cerebro. Y a veces dices, oye, pero pues todos los cerebros van a reaccionar, todos, sobre todo al principio reaccionan porque es una necesidad. De verdad, todos los cerebros reaccionan. Y a veces hasta que hay un estímulo negativo. Yo veo pacientes que tienen hipermetropía, le ponen miopía y ven. Ven porque es una necesidad del cerebro de ver, no porque es la graduación adecuada, ¿no? Como que esta necesidad de reaccionar ante una novedad, ¿ok? Pero no, en sanos no se debería usar, según mi opinión. Gracias, doctora. Aquí hay una pregunta. Sí. Dice el doctor Gabriel, hola, gracias por tu presentación. ¿Podrías explicar si la intensidad de cada color es un parámetro que se controló en los experimentos? ¿Cómo variaría la respuesta del cerebro si usas a la intensidad de cada color como variable? Los filtros que usamos son filtros ya que llegan preestablecidos. Tú los compras a la empresa o a los laboratorios que hacen los filtros y por eso medimos longitud y transmitancia. Y siempre fue igual, en sentido que esto no cambió. Por ejemplo, si uso el filtro de Present, es el mismo, con misma longitud, misma transmitancia en todos. Si uso el mu, es el mismo en todos, ¿vale? Nosotros no cambiamos la intensidad, absolutamente. ¿Por qué? Porque usamos el protocolo que ya viene preestablecido. ¿Sabes cuál es el problema en optometría? Que tenemos un colegio que nos rige en cuanto a eso. Y todo lo que hacemos lo tenemos que comprar por ello, por parte de ellos. Nosotros no creamos los filtros, no hicimos nosotros las combinaciones, los compras y los usas. Entonces, eso no lo cambiamos. Igual, cuando lo usamos en la fototerapia, con el aparato de la luz, los filtros se integran en el aparato y son los mismos, ¿vale? No cambia absolutamente nada. Lo único que variamos fue un poquito la frecuencia, ¿no? Algunos, por ejemplo, le pusimos un parpadeo y a otros no, pero vimos que la respuesta del cerebro fue igual. No hubo ningún cambio en si la luz parpadea un rato y si la luz no parpadea. Lo que afecta es en sí misma la longitud y la transmitancia.
Gracias. Doctora, otra pregunta también. Buenos días. Gracias por la charla tan interesante, dice Edgar Medina Segura. Tengo una pregunta. ¿Qué es un cerebro neurodivergente? Ah, vale, es cierto. Es que digo palabras así. Neurodivergente es un cerebro con déficit de atención, altas capacidades, autismo, dislexia. No son cerebros neurotípicos, ¿ok? Y son los que tienen trastornos, por ejemplo, de oposicionistas, ¿ok? Que no funcionan de la misma manera como pues otra gente, ¿no? Entonces esos se llaman divergentes. Por ejemplo, el mío es un divergente. Nosotros, por ejemplo, estos pacientes no aprenden a través de repetición. A mí me puedes repetir miles de veces si si no captas mi atención a través de algo que a mí me interesa o algo que yo puedo relacionar, ya me tienes perdida, ¿no? Entonces, estos son, por eso decimos que los pacientes con altas capacidades intelectuales o altas capacidades emocionales, pues van a responder diferente a algunos tipos de información visual o auditiva. Doctora, me surgió una pregunta. Con este tipo de herramientas como electroencefalogramas o MCDs, Ajá. ¿hay forma de evaluar si uno tiene, digamos, el cerebro en condiciones normales o está Sí, uno un claro, poquito mal? Digo porque a así es. veces quizás no se da uno cuenta cómo deben ser gradual, seguramente graduales estos como bajas de desempeño. ¿Hay forma entonces de saberlo? Claro, a través del electroencefalograma, mire, lo bueno sería que todos tuviéramos un mapeo cerebral digitalizado. El mapeo cerebral digitalizado, por eso me gustó el QEEG, que es cuantitativo, porque se convierten los datos de la electro en números. Porque la interpretación de una electro muchas veces depende del neurofisiólogo, ¿no? Entonces, lo que puede ser para uno, bueno, más o menos, el otro dice, no, sí es importante, pero tú tienes un valor. Y si este valor sale de la norma, tú ya sales de la norma, no perteneces. Entonces, todos tendríamos que tener un QEEG, ¿vale? Porque esto te dice además, ¿cómo comunica? O uno, occipital uno con occipital 2. F1, siempre lo uno, pues ¿cómo se llama? Impares, los impares, ¿cómo se comunican con pares, ¿no? Y te dice cada área, y te dice exactamente dónde están hipercomunicados, dónde están hipocomunicados, o además qué lóbulos, ¿no? O dónde hay más actividad cortical y dónde hay menos. Y te dice si hay paroxismos o lentitudes. Entonces, con base en eso, a ti te ponen en una categoría, ¿no? Por ejemplo, paroxismos, ¿no? Epilépticos, ¿no? Directamente con un QEEG, ya sabes, tiene epilepsia, si es frontal, ¿no? Si es temporal, si es occipital, si es generalizada, ¿no? Si es focal. Es súper importante que todos lo tengamos. A veces pensamos, por ejemplo, que tenemos unas dificultades y dices, pero ¿por qué se me dificulta? Porque hay algunas áreas del cerebro que no está comunicando bien. Y si se pueden trabajar, todas las áreas del cerebro se pueden trabajar. Eso sí, la esencia no cambia. Si una persona necesita más tiempo para procesar información, va a ser una persona que necesita más tiempo. Si una persona es más activa y habla más rápido y hace más rápido, pues va a seguir así, ¿vale? Tú puedes ir modulando, pero no cambias la esencia. Y lo que queremos siempre a través de los tratamientos es modular el cerebro, pero la esencia queda. Así que todos hacer un mapeo. Sí, sí, doctora. Bueno, finalmente, ya para concluir, ¿hay algunos consejos o algo que se pueda sugerir para cuidar pues justamente el cerebro, como su funcionamiento? Digo, porque a veces son cosas que uno pues nunca ha pensado, ¿no? Pues aquí en el centro se utiliza un montón. Sí, Entonces, ¿qué consejos se podrían es dar? importante, chicos. Es que de verdad nosotros pensamos que el cerebro es para siempre y no se satura, ¿no? El cerebro sí se satura, el cerebro sí tiene cortocircuitos y te puede pasar que de tanta saturación te da una crisis epiléptica, ahí donde menos te lo esperas. Entonces, primero, lo más importante es el descanso. Lo que nos pasa a todos, como, pues yo como ustedes, ¿no? Cuando hago la investigación, pues por la noche. Y lo peor que puede hacer el cerebro es dar luz azul por la noche, se activa. Hay una parte, igual en las partes interiores del cerebro, el sistema reticular ascendente, que es como un filtro también muy importante, le deja entrar la información, le dice a los lóbulos frontales que estamos de día, actívate y estás así. Pero esto qué hace, el hipocampo, donde está toda la parte de la memoria, que pues la información se convierte a memoria a largo plazo, no funciona bien. Entonces tú puedes generar información que no vas asimilando. ¿Ok? Entonces, dormir es importante. La ciencia te lo dice muy claro. 2 horas antes de dormir, tú no debes ver ningún tipo de pantalla. Nadie lo aplica.
¿ok? Entonces todos 2 horas de dormir, teníamos que leer libros o cosas, pero sin nada de pantallas con luz. Otra cosa importante, omega 3 omega 6. Nadie tiene suplementos de omega 3 omega 6. Nuestra alimentación muchas veces es fast food rápido porque no tenemos tiempo. La actividad física, de verdad, hay maravillas de cambios cerebrales a través de actividad física. Mejora atención al máximo. Entonces, si tú tienes necesidad de atención selectiva voluntaria, que es de los lóbulos frontales, no solo de una parte, no módulos, hay varios módulos, tanto de memoria de trabajo, por ejemplo, o memoria sostenida, necesitas hacer actividad física. ¿Ok? Todos estos son detalles que muy pocos de nosotros, sobre todo los que están en áreas académicas, así como vamos nosotros, incluyen. Estamos todo el tiempo sentados delante de computadoras, delante de clases, ¿vale? Entonces, no cuidamos el cerebro. Por eso llegamos a la edad de 50 años y estamos con unos cerebros casi súper lentos, cerebros muy cansados, muy poco activos. ¿Por qué? Porque hemos gastado nuestro cerebro. ¿Vale? Es salud mental, chicos. A veces lo pasamos así de alto y decimos, ay, la depresión no existe. Ay, este que flojo, ay, este que débil. No es así. Es que sí necesitamos cuidar nuestro cerebro, ¿vale? Automotivación. Pero claro, muchas personas no tienen la automotivación porque los lóbulos frontales no les dan para tanto. Entonces necesitan la automotivación de fuera, ¿no? Es decir, tú puedes. Haz esto y luego vas a tener como como beneficio. No es como la gratificación postergada. Pero todos estos son habilidades que se tienen que entrenar. Pero comer sano, chicos, introducen omega 3 y omega 6. Si no pueden, como pescado y frutos secos, pero sin azúcares y sin que sean tostados, pues en cápsulas de puro. Esto ayuda. Las fibras del cerebro van a generar más mielina, la información va a pasar más rápido, ¿vale? Y van a estar más sanas. Entonces, más rápido la información, más neuronas se conectan, más redes neuronales grandes, más flexibilidad cerebral. Y dormir sano, dormir bien, 7 horas diarias, todo. La ciencia lo dice, ni 6 ni 8, 7 horas para los adultos son suficientes para el hipocampo, para que todo lo aprendido se convierta en memoria a largo plazo y que tú puedas generar nueva información. Y así como Eh, mamá buena. Gracias, D'Angela. Solo dos comentarios que tienen aquí Ajá. algunos estudiantes. Edgar Medina Segura dice muchas gracias y Rodolfo Isaac Verdín dice gracias por la plática, bastante interesante. Bueno, Ay, chicos, perdónenme que tuve como 2 momentos porque hoy sí se fue aquí y yo llamé Telmex y ay no, horrible, se me juntó y todo. Perdónenme, perdónenme, pero lo bueno es que mi teléfono no me falló, ¿eh? Sí estuvimos conectados súper bien. cosas de la Perdónenme por vida. los 2 momentos como que así, pero bueno, ya, todo salió. El tema es, chicos, tenemos que tener en consideración esto. Yo sé que somos de diferentes áreas, pero las áreas de medicina, por ejemplo, mi área es un área que no está nada explorada, pero nada. En México fuimos los primeros a hacer los estudios. Esta fototerapia existe desde 1949, por primera vez en 1951, y hasta ahora no hay una tabla con medidas de filtros. Somos los primeros que tenemos las medidas de filtros. No hay una medida cortical. Somos los primeros que tenemos las medidas corticales. No hay una medida de antes, durante y después. Entonces, yo puedo decir que ustedes aquí tienen un potencial muy grande, pero sí se tienen como que las áreas colaborar entre ellas. Por ejemplo, en este momento tenemos las medidas casi de 30 y algo filtros que venden estas empresas que al final nosotros los tenemos que comprar para usar sin saber exactamente qué longitud tienen las combinaciones, qué transmisión, pero la transmisión también, por ejemplo, cuánto transmite en rojo, cuánto transmite en azul. Y sabes que estamos descubriendo con las medidas que muchas combinaciones transmiten mucho infrarrojo. ¿A qué me sirve el infrarrojo? Pues casi a nada. Solo en pacientes con miopía, que se ha sido visto. Muchas de estas combinaciones transmiten infrarrojo y nada en azul y en verde. Y dices, entonces, ¿para qué existe? Lo que estamos intentando ahora hacer es, pues, a través de las combinaciones que tenemos y análisis de estas combinaciones, entre los filtros, encontrar cuáles filtros transmiten más en azul y en verde, que vimos que son los que mejor respuestas corticales dan, cuáles en infrarrojo y ir disminuyendo la cantidad de filtros que se usan y que haya un protocolo específico. Y de verdad para mí es un placer y un honor pues que lo estoy haciendo con la Facultad de Ingeniería porque tiene muchísimo potencial, muchísimo. De verdad yo siempre le digo a mi mamá es matemático, y digo, aquí son unos nerds, pero muy buenos, mami, le digo, son muy buenos en lo que hacen. Y yo les felicito a todos los que se toman como se hacen estos pasos grandes hacia maestrías, doctorados, investigación. Tienen un poder grandísimo, pero sí tenemos que colaborar. Yo no puedo solo, pues yo soy área de medicina, yo soy clínico, yo te puedo decir
pero pues yo no sé hacer análisis de imagen, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo usar, conozco los algoritmos genéticos, pero no sé exactamente cómo funcionan. Pero la unión hace la fuerza y ustedes son muy inteligentes, de verdad. Gracias, doctora D'Angela. Bueno, me voy a permitir leer el reconocimiento que en breve le haré Gracias. llegar, doctora. El Centro de Investigaciones en Óptica AC, CIO, otorga el presente reconocimiento a la doctora D'Angela Ibrahimi por su participación en la plática Análisis del impacto de la fototerapia en la corteza cerebral de pacientes con estrabismo y ambliopía mediante EEG y MCD. Firma el doctor Alejandro Martínez Ríos, director de investigación, León, Guanajuato, a 1 de marzo de 2024. Otra vez, doctora, muchísimas gracias. Muy Ay, interesante. gracias a usted, chicos. Y ya cuando tengan la nueva investigación, el nuevo paper, pues ya les aviso qué nos salió de los filtros medidos ahora. Muchas gracias. Y bueno, gracias a todos por asistir. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, chicos.